Inicia desde la reforma del 2008, que fue muy bien aprobada por los operadores y que incluso internacionalmente, pues, eh, se le dio un reconocimiento a México. La reforma, acuérdense que modificó diversas disposiciones de nuestra Constitución política para hacer un cambio radical al sistema de justicia penal, que fue una de las grandes apuestas que hizo el Estado mexicano en las últimas décadas para poder consolidar aparentemente un Estado democrático de derecho. A más de 15 años de haberse publicado esta reforma constitucional y a pesar de todavía los retos que se tienen para su implementación, pues sí fue una adopción correcta por parte del Estado para tener un sistema de justicia eficiente, respetuoso de los derechos humanos de las partes que intervienen en un procedimiento eh, penal. Sin embargo, como también se ha manifestado, y ahorita pues es una noticia novedosa el tema de la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, eh, lo han dicho los actores en el tema de la aprobación de esta reforma que contiene elementos violatorios de normas internacionales de derechos humanos. Y uno de esos elementos es la inclusión de la prisión preventiva oficiosa prevista en la segunda parte del párrafo segundo de nuestro artículo 19 constitucional, que establecía que el Ministerio Público solo va a poder solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para poder garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, en el desarrollo de la investigación, el tema de protección de víctimas, de los testigos o de la comunidad. También cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el juez tiene que ordenar la prisión preventiva oficiosa en los casos de tal, 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 tal. ¿Sí? Entonces, a la luz de esto, por los mecanismos internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa es violatoria, ¿sí? Y viene escrito en dónde. Tenemos el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que la prisión preventiva no debe ser la regla, sino que puede aplicarse en función de asegurar la comparecencia de una persona procesada en un juicio, la adopción de protección de derechos humanos de Naciones Unidas en interpretación de esta disposición y de otros estándares internacionales, pues se han pronunciado ya sobre su incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con el derecho internacional de derechos humanos, ¿sí? Aunado a eso, diversos organismos internacionales especializados en derechos humanos, como es el Sistema Interamericano, como el Sistema de Naciones Unidas, han determinado que la prisión preventiva oficiosa viola varios derechos humanos. Y en particular tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, que hay un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, que ustedes lo pueden buscar, y hace un extenso análisis de los problemas en torno al abuso de esta medida de prisión preventiva, que está incluida, por supuesto, la oficiosa y de las violaciones a derechos humanos que conlleva. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la sentencia de fondo que fue dictado en el caso García Rodríguez y otros contra México, y puedo poner más ejemplos, se pronunció sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva de conformidad con la interpretación del tribunal. Entonces, como lo establece eh, derechos humanos, el abuso de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma de un Estado democrático de derecho, ya que por un lado es violatoria del derecho internacional de derechos humanos y por el otro es un factor determinante de la calidad de la administración de justicia. Y a partir de estas ideas, la ONU ofrece darle continuidad con una serie de argumentos basados en el derecho internacional sobre el tema de derechos humanos, en contra de la prisión preventiva oficiosa. Pero, ¿qué derechos podría violar? ¿Cómo podríamos sustentarlo? Yo creo que el primero, y como vienen las observaciones, es el derecho a una presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, porque el fundamento de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa va a radicar en que la medida es violatoria del derecho a la libertad personal, vinculado a un principio que es la presunción de inocencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, dentro de un proceso judicial, a cualquier persona que se le imputa un hecho tiene que ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Que es la columna vertebral del derecho de un debido proceso. Y es importante señalar
que la prisión preventiva per se pues no es violatoria de derechos humanos, pero en tanto esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal debe de partir del reconocimiento de su carácter excepcional y se debe aplicar de conformidad a unos principios que conocemos, que son el de legalidad, que son el de necesidad y que son el de proporcionalidad. La medida cautelar de prisión preventiva, que es la más restrictiva de las medidas cautelares a disposición del Estado, que lo encontramos también incluso en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestro artículo 154 de 14 medidas cautelares, siempre debe atender a un fin legítimo de carácter procesal, asegurar la comparecencia de la persona imputada del procedimiento penal y controlar pues otros riesgos procesales como son la obstaculización de una investigación y la puesta en riesgo de la integridad de las víctimas, de los testigos, tal como lo establece el mismo artículo 19 constitucional. Sin embargo, su imposición siempre debe partir de un principio de presunción de inocencia, como les menciono, y tiene que estar motivada por circunstancias del caso concreto a través de un examen individualizado sobre los riesgos procesales por parte del órgano judicial y con independencia del delito por el cual se procesa a una persona que es imputada. Y los principios y las buenas prácticas para las personas privadas de libertad en las Américas sintetizan condiciones para la imposición de la prisión preventiva, ¿sí? Voy a citar como tal, que dice, la privación preventiva de la libertad como medida cautelar y no punitiva, deberá además obedecer a los principios de legalidad, de presunción de inocencia, de necesidad y de proporcionalidad. Y en la medida estrictamente necesaria en una sociedad que es democrática y que solo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios para poder asegurar que no se va a impedir el desarrollo eficiente de investigación ni se va a eludir la acción de la justicia, siempre que la autoridad competente vaya a fundamentar y acredite la existencia en el caso concreto de los requisitos. Debido al carácter particular restrictivo de la prisión preventiva, la imposición de la medida debe ser excepcional y no la regla, tal como lo señala el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano de supervisión del Pacto Internacional, pues uno de los supuestos en que la prisión preventiva se convierte en regla es cuando una medida se vuelve preceptiva de todas las personas acusadas de un delito concreto sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Y para la Comisión Interamericana, la excepcionalidad de la prisión preventiva es consecuencia del principio de presunción de inocencia, que está reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional. Y este derecho dicta que, en principio, toda persona que vaya a ser sometida a un proceso debe ser juzgada en libertad. Ahora, para el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU, que la libertad debe ser reconocida como la regla, como principio general, y la detención como una excepción de interés de la justicia. La prisión preventiva oficiosa, al ser una medida de aplicación automática por el tipo de delito por el que se procesa a una persona y sin atender a esas circunstancias concretas, pues trastoca la naturaleza de la prisión preventiva, la transforma en una medida cautelar de naturaleza procesal a una medida punitiva. Y esta prisión preventiva oficiosa, pues al anticipar la barrera de punición del derecho penal en función del delito, em, digamos que motivo del proceso, de facto, convierte a la prisión preventiva en una anticipación de pena o una pena anticipada, tal y como lo establece la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la libertad por motivo de la prisión preventiva y la privación por motivo de una sentencia que sea condenatoria. El tipo de delito es
violatoria del principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal. Y entonces, con esto que les digo, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU estableció que la imposición de la prisión preventiva automática para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, que vaya, esto es grave. ¿Por qué? Porque aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de una detención distintas a la privación de la libertad. Y para este grupo de trabajo, la violación a la presunción de inocencia lleva a que la libertad, más bien restringida, que es producto de la prisión preventiva oficiosa, sea consecuencia de la violación a los principios del debido proceso y lleva a calificar esta medida como una forma de detención arbitraria, lo cual estoy completamente de acuerdo. Por parte de la Corte Interamericana, estableció en una sentencia que ya todos los operadores conocemos o tenemos, deberíamos de analizar este caso que fue el de García Rodríguez, que establecen detalladamente que para una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho de presunción de inocencia, es necesario y manifiesta una serie de puntos, que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y no la vinculación de las personas procesadas en ese hecho, y que esas medidas cumplan con los cuatro elementos del test de proporcionalidad, es decir, la finalidad de la medida debe ser legítima y con eso va a haber compatibilidad con la Convención Americana, que es idónea para cumplir con el fin que se persigue, que es necesaria y que es estrictamente proporcional. Y la tercera, pues la decisión que las impone tiene que contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Tras afirmar que esta privación de la libertad de un imputado o de una persona procesada por un delito no puede residir en fines preventivo generales o preventivo especiales atribuibles a la pena. Entonces, la Corte analizó la figura regulada en ese párrafo de nuestra Constitución política, en párrafo segundo del artículo 19, para concluir en qué, que la medida no cumple con ese test de proporcionalidad mencionado y establece que, tal como está concebida, la prisión preventiva no tiene finalidad cautelar alguna y se transforma en una pena anticipada y por lo tanto viola el derecho a la libertad de la persona y a la presunción de inocencia. Pero ¿qué hay con la vulneración de la independencia judicial? La imposición de la prisión preventiva debe obedecer a un examen individualizado que se va a llevar a cabo por el órgano jurisdiccional en función de la presencia y no de ciertos riesgos procesales. Ahora, la prisión preventiva oficiosa eh, expropia la prisión preventiva del ámbito judicial. Y como bien lo dice la Comisión Interamericana, cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base a criterios como el tipo de delito por el que se va a procesar a una persona y por tanto pues, se vuelve obligatoria del impero de la ley. Es decir, la situación es aún más grave porque se está codificando por vía legislativa el debate judicial y por consecuencia se está limitando la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y su procedencia de acuerdo con las características del caso específico. Y entonces en esa sentencia del caso García Rodríguez, la Corte Interamericana refirió que la prisión preventiva oficiosa limita el rol que va a tener el juzgador afectando su independencia. ¿Por qué? Porque pues carece de un margen de decisión y entonces supone un acto que deviene exento de todo control real al tener por motivación la mera aplicación de una norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Y entonces ese grupo de trabajo también sobre la detención arbitraria de la ONU estableció que la prisión preventiva oficiosa priva a la autoridad judicial de una de sus funciones más importantes como un órgano de control, que es realizar un análisis individualizado sobre la necesidad y sobre la proporcionalidad de la detención. Y la imposición de la prisión preventiva oficiosa pues genera esos detalles indebidos al órgano judicial que redundan en una afectación en este facto principio de presunción de inocencia. Esto es particularmente más evidente cuando se está ante casos de prisión preventiva prolongada, que evidentemente pasa en México, ¿sí? Y así,
tal como está documentado por la Comisión Interamericana, el mantener a una persona en esta situación puede crear una situación de hecho en la que los jueces sean mucho más propensos a dictar sentencias condenatorias y para justificar la imposición de esa medida cautelar. Y entonces con esto, la imposición de la prisión preventiva oficiosa puede derivar fácilmente en una presunción de culpabilidad. También se refirió a la independencia judicial, que también es vulnerada debido a que las medidas como la prisión preventiva oficiosa vienen acompañadas de un fuerte mensaje mediático, de un fuerte mensaje político institucional dirigido desde las más altas esferas del gobierno y que recibe gran respaldo popular. ¿Por qué? Por un desconocimiento enorme. Y esto también genera una gran presión en los operadores del sistema de justicia de condenar a personas a las que ya se le ha dado un trato de culpables a través de medidas privativas de la libertad, particularmente cuando se trata de delitos agravantes para la sociedad. Y todo esto redunda en una afectación de facto a la independencia judicial. Y de acuerdo con la Comisión Interamericana, el abuso de la prisión preventiva ha sido una de las principales causas de la profunda crisis de los sistemas penitenciarios en países del continente americano, hablando también de la vulneración del derecho a la integridad personal. El abuso de la prisión preventiva es una de las principales razones del hacinamiento de las prisiones en la región, lo cual a su vez constituye una amenaza para la integridad pues, personal de todos los sujetos privados de la libertad. Entonces, también fue documentado eh, donde mencionan que se han incrementado los niveles de violencia entre internos. Impide que estos dispongan de un mínimo de privacidad, dificulta el acceso a los servicios básicos, algunos tan esenciales como es el agua, incluso una cama. Facilita la propagación de enfermedades, crea un ambiente en el que las condiciones de salubridad e higiene son deplorables, constituyen sí un factor de riesgo de situaciones de emergencia, restringe también el acceso de los internos a actividades productivas, que es uno de los fines. Propicia, por supuesto, la corrupción, afecta el contacto familiar de los reclusos y genera serios problemas en la gestión misma de establecimientos penitenciarios. Y bueno, de acuerdo con lo que se ha documentado, mecanismos como el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, el hacinamiento puede traducirse al menos en esa responsabilidad del Estado por la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Adicionalmente, el hacinamiento suele ser origen de otras violaciones a derechos humanos, pero en específico vayamos a nuestro país. En el caso de México, pues no es la excepción, porque de acuerdo con cifras oficiales que nosotros podemos ver, alrededor del 40% de las personas que están privadas de la libertad en prisiones mexicanas están aún bajo proceso. Y después de la reforma constitucional que ha estado ampliándose en los supuestos de aplicación de prisión preventiva oficiosa, pues la población penitenciaria a nivel nacional ha tenido un incremento muy significativo, por lo que es de esperarse, claro, que de ser todavía esta ampliación, pues va a haber problemas en cuanto el eh, número de cantidad de personas privadas de su libertad y también problemas eh, que conllevan en cuanto al hacinamiento y el autogobierno. E incluso, como lo estableció la Corte Interamericana, aun cuando no estemos ante problemas de hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva lleva a poner una sobrecarga a los ya de por sí mermados recursos de los que dispone el sistema penitenciario. Pero no solo eso, porque hay un principio de igualdad ante la ley. La adopción del sistema acusatorio en México incluyó la creación de un andamiaje regulatorio sobre medidas cautelares que incluye la prisión preventiva, pero también otras medidas alternativas menos lesivas que no afectan la libertad personal y que la afectan de menor manera que la prisión preventiva. Sin embargo, como ya lo hemos escuchado, la parte final del párrafo
segundo del artículo 19 complementa un régimen especial de esa aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa en caso de imputación sobre ciertos tipos penales. Y en estos casos, las personas procesadas por estos tipos de delitos no tienen derecho a otras medidas cautelares previstas en la legislación procesal penal. Esta situación fue presentada por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, el cual hicieron un análisis de la legislación aplicable en México, que todavía ahorita va a haber más observaciones porque pues, tuvimos el 31 de diciembre la ampliación nuevamente de catálogos, del catálogo delictuoso del artículo 19. Y entonces haciendo ese análisis, pues determinaron que con la prisión preventiva oficiosa se daba un trato diferenciado que en un sentido amplio tenía como consecuencia ignorar un principio de igualdad entre los seres humanos. Esto fue basado en la discriminación que por otra condición social, de acuerdo como lo establece el artículo 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese sentido, entonces, el régimen especial establecido en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional establece un trato diferente para ciertas personas, trato que redunda en el menoscabo del ejercicio del derecho en el marco del procedimiento penal. Y esto lleva a constituir una categoría sospechosa en el análisis de prácticas discriminatorias. Y aunque la categoría sospechosa es avalada por un régimen establecido en la Constitución, la distinción que la genera no encuentra fundado en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que puede considerarse entonces que desde un criterio estrictivo de convencionalidad, la prisión preventiva oficiosa constituye una práctica discriminatoria. Eh, agregado a esto, en la Corte fue ratificado que en la sentencia emitida por el caso García Rodríguez se señaló que la prisión preventiva oficiosa citado, em, el trato diferenciado puede verificarse en el hecho de quienes están imputados de cometer ciertos delitos no tendrán esa posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente a la medida, toda vez que hay un mandato constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. Cito. Entonces, trato diferenciado que al ser carente de toda proporcionalidad, supone necesariamente una lesión al derecho a la igualdad ante una ley, vulnerando el artículo 24 de la Convención Americana y a gozar en plena igualdad ciertas garantías del debido proceso que también vulnera el artículo 8.2. Pero ¿qué más encontramos de esto? Hay una desviación de las políticas de seguridad ciudadana. Sobre el aparente dilema que hay entre hacer valer la seguridad pública y el respeto de los derechos humanos, la Corte lo mencionó y nuevamente vuelvo a citar para no equivocarme, dice, corresponde recordar que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y que por consiguiente debe emplear medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia y de criminalidad organizada, incluyendo medidas que impliquen restricciones o incluso privaciones a la libertad personal. Y sin perjuicio a lo anterior, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar esos fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de los presuntos autores. En particular, las autoridades no pueden vulnerar los derechos reconocidos en la Convención Americana, tales como lo son los derechos a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y no pueden llevar a cabo detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros. Entonces, en ese contraste con los modelos y posturas antiderechos desde el ámbito de la protección de derechos humanos, se ha propuesto el modelo de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un paradigma sobre políticas de seguridad basadas en los derechos humanos y que busca superar paradigmas, como bien lo dice, de corte punitivista en la materia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se dice? A ver, la seguridad ciudadana es una de las dimensiones de seguridad humana
y por tanto del desarrollo humano que involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores, entre los cuales se cuenta la historia y la estructura de un Estado, ¿sí? Y no nada más del Estado, sino que de la sociedad. Hay políticas y programas de los gobiernos, la vigencia de derechos económicos, sociales y culturales y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana se va a ver amenazada cuando el Estado no cumpla con su función de brindar esa protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre los gobernantes y los gobernados. Esto lo podemos encontrar incluso en el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos por la Comisión Interamericana que está disponible en fuentes abiertas. Entonces, con este contraste en el tema de políticas de seguridad ciudadana, la Comisión Interamericana ha documentado cómo en los países del continente americano se ha respondido frecuentemente a esos desafíos de violencia, a esos desafíos de inseguridad con medidas de seguridad con enfoque punitivista, entre los cuales pues las medidas privativas de la libertad que son muy recurrentes. Entonces, ¿qué es lo que se ha podido constatar? Que por lo general este tipo de reformas no se han venido dando como resultado de una reflexión y estudio científico y de un debate incluso acerca de su pertinencia, viabilidad, consecuencias. No, eso no ha sido por un estudio, sino que en muchos casos se da por la reacción inmediata a situaciones coyunturales en las que se dio una presión social, una presión mediática frente a la inseguridad en general o en atención a determinados casos como parte de un discurso político de gobierno populista dirigido a sacar réditos políticos de la percepción subjetiva de la criminalidad. Y en algunos casos como respuesta a intereses concretos de algunos sectores económicos. Entonces, estas iniciativas muchas veces revierten los avances logrados en procesos de adecuación de la normatividad en los que, entre otros avances, pues se ha venido fortaleciendo el sistema de garantías procesales y se ha procurado racionalizar el uso de la prisión preventiva. O sea, imagínense todo lo que les digo y acordándonos de lo que está pasando en nuestro país. En el sustrato de la exigencia social de este tipo de medidas, pues está una desconfianza en el sistema de justicia, porque hay que ver las perspectivas y desde la perspectiva de punto de reflexión, la inaplicación de la prisión preventiva en procedimientos penales lleva a crear una supuesta, lo que se llama puerta giratoria, en la que los delincuentes que son arrestados quedan en libertad, con lo que se estaría generando con condiciones de inseguridad e impunidad. Sin embargo, la evidencia empírica indica que en México la supuesta puerta giratoria y los motores de la impunidad se encontrarían en el actuar deficiente de las fiscalías, especialmente en las primeras etapas de investigación criminal. Y entonces, haciendo todo este análisis del uso de la prisión preventiva, eh, se puede afirmar, y ya lo han hecho la comisión, que no hay evidencia empírica alguna que demuestre que el aumento en el uso de la prisión preventiva lleva a reducir la violencia y la inseguridad. Eso es mentira. Y en ese sentido, las políticas de seguridad ancladas en el empleo de la prisión preventiva, como lo es el uso de la prisión preventiva oficiosa para combatir ciertos delitos, no solo afecta a la esfera de derechos de las personas a las que se les impone esta medida, ¿sí? Sino que también se traduce a distractores, a salidas falsas en la labor de el diseño de políticas públicas que efectivamente puedan prevenir un delito. ¿Y qué más hay? A ver, las afectaciones al funcionamiento del sistema de justicia penal. La prisión oficiosa no solo reduce y produce y aumenta más bien afectaciones a la parte acusada en el proceso penal, violando estas normas interamericanas sobre los derechos humanos. No, hay varios argumentos por los que puede concluirse que la existencia de la prisión preventiva oficiosa está afectando la implementación del sistema acusatorio y por tanto el funcionamiento de un sistema de justicia. Entonces, si se dan cuenta, no nada más afecta a las personas que intervienen en un procedimiento penal, sino a la sociedad. En primer lugar, al ser de facto la prisión preventiva oficiosa una forma de pena anticipada,
las fiscalías del país tienen un incentivo fácil para hacer descansar, digamos, en esa anticipación de la pena, la eficacia del sistema de justicia. Y en lugar de invertir recursos de investigación criminales profesionales y eficientes con miras de acreditar la responsabilidad penal en un juicio. La prisión preventiva oficiosa también libera a las fiscalías de la obligación de tener que fundar y motivar la imposición de una medida cautelar. Les deja el camino fácil, ¿sí? Lo que comprende una investigación seria sobre riesgos procesales que conlleva a dejar a la persona imputada en libertad. Y por esta razón, la aplicación automática de la prisión preventiva va en detrimento de la capacidad de las fiscalías del país de llevar a cabo una investigación profesional y eficiente. Y otro punto es que la prisión preventiva oficiosa ha trastocado el que debería ser el normal flujo del procedimiento penal. Esto con el sí, podemos decir con el sobredimensionado etapa de vinculación a proceso en la audiencia inicial. ¿Por qué? Porque al ser una medida privativa de la libertad de gran afectación para los derechos de una persona imputada, el asunto de la imposición de la prisión preventiva oficiosa ha ocasionado que en esta fase procesal se anticipen cuestiones que tendrían que ser materia de un juicio oral, como lo es el desahogo de pruebas. Y la prisión preventiva oficiosa ha motivado que esa etapa ante el juez de control, pues se convierta en un juicio antes del juicio. Y esto regresa a la lógica del litigio de las etapas previas al juicio oral. La misma existencia de la vinculación al proceso se explica en buena parte debido a la posibilidad de la prisión preventiva oficiosa. Mm, y bueno, la prisión preventiva oficiosa también genera un desequilibrio entre la persecución penal eficaz y los derechos de la persona imputada. Hablando del desequilibrio, comienza ¿por qué? Porque un sistema de investigación en el modelo procesal acusatorio supone que, pues, el realizar la cautela del proceso y que no se requiera un estándar tan alto para imponer una medida como lo es el estándar necesario para condenar a una persona. Ahora, la salvaguarda de que el estándar no sea tan alto se relaciona con la posibilidad de permitir un debate sobre el riesgo procesal. Y si se impide ese debate y la consecuencia de iniciar formalmente el proceso de la prisión preventiva oficiosa, entonces se va a generar un desequilibrio. Y por tanto, la prisión preventiva oficiosa, pues es obvio, trastoca la lógica del funcionamiento del sistema de justicia penal acusatoria y por esa razón se tendría que ser una medida que atienda a desaparecer del sistema de justicia y no a tener una mayor presencia, lo cual pues está haciendo todo lo contrario. ¿Qué hay de la falsa imputación de delitos? En las observaciones se dice que la prisión preventiva oficiosa podría ser una medida a la que algunas autoridades podrían recurrir a fin de anticipar la imposición de penas y de emplear herramientas del derecho penal para fines ilegítimos. ¿Qué puede ser? La represión de movimientos sociales, la represión de manifestaciones públicas, el ataque a activistas, a las personas defensoras de derechos humanos o disidentes políticos, a la apariencia del funcionamiento de las instituciones ante la opinión pública, a los medios de comunicación y a la obtención del beneficio privado y entre algunos otros. Pero en ese sentido, las y los servidores públicos podrían verse tentados a presentar a personas ante los jueces de control por la supuesta comisión de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, que se hayan cometido o no los mismos. Y en el caso de algunos delitos es más complicado alcanzar el estándar requerido sobre la existencia de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, establecido en la misma Constitución para la vinculación al proceso. Y claro, lo que consigue mm, a la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Empero, se ha documentado que hay ciertos delitos a los que las autoridades recurren para poder procesar a personas y algunos de ellos ya están incluidos en ese catálogo. Yo diría ya todos o la gran mayoría casi. Y otros que podrían llegar a estar contemplados ahí en caso de decidirse esa ampliación como se vino haciendo el 31 de diciembre del 2024 mientras nosotros estábamos en nuestra cena para dejar el año.
Tras la visita a México, que se usó por parte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ellos manifestaron que había una preocupación sobre los casos que le fueron comunicados, en los que estaban las fuerzas de seguridad y la fabricación de carros contra personas colocando drogas en hogares, drogas en vehículos, en bolsos, en ropa, etcétera. Y en estos casos que derivan en detenciones arbitrarias, son más susceptibles a presentarse cuando se extienden los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa para delitos relacionados con posesión y portación de drogas. Entonces, con esto, la ampliación de los tipos de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa a delitos como el señalado párrafo eh, de este grupo de trabajo podría ser un incentivo para servidores públicos, para que actúen de manera ilegal, para que puedan cometer detenciones arbitrarias. Con esto hay una regresión a la protección de derechos humanos, sin duda alguna, porque la posibilidad de ampliar los tipos de delitos que ameritan la imposición de la prisión preventiva oficiosa pues nos da un problema adicional que es relacionado a los principios constitucionales de protección a derechos humanos. Y en ese sentido, ustedes conocen nuestro artículo primero constitucional que establece el principio de progresividad en las obligaciones que tiene el Estado de qué, de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. Sobre esto particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en una jurisprudencia que en ese sentido positivo el principio de progresividad deriva para el legislador, sea formal o material, en la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos. Y para el aplicador, el deber de poder interpretar las normas de manera que se amplíen en lo posible jurídicamente esos aspectos de derecho. Y en sentido negativo, impone una prohibición, digamos, de regresividad. El legislador tiene prohibido en principio emitir actos legislativos que limiten, que restrinjan, que eliminen o que desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos. Y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyendo un sentido que implique desconocer la extensión de derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. Entonces, con esto y vistas las violaciones de los derechos humanos, podría conllevar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es lo que se ha de concluir? Que la ampliación de los supuestos para la imposición de la medida sería una regresión en la obligación de garantizar los derechos humanos de la población. Entonces, dentro de las conclusiones que se hacen en esas observaciones, primero es que a la luz de lo expresado por los mecanismos internacionales de derechos humanos mencionados en el documento de observación,